Salamuela y Jun, hermanos, buenas noches, espero que se encuentren bien, que la paz y las bendiciones de Dios estén con cada uno de nosotros. Eh, Más que nada el motivo de este video era para hacer un ligero comentario sobre un video que vi hace pocos días en YouTube, ¿ok? Yo sigo bastante los canales apologéticos, los canales que tienen que ver con bastante el tema religioso ligado al monoteísmo, ¿ok? Ustedes saben de que hoy por hoy las principales religiones que tienen ese ideal, o sea, el ser monoteísta, son el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Y bueno, yo encontré ayer un video que se llama ¿Por qué la gente odia a Jesús? ¿Ok? Donde el interlocutor hablaba de cómo él había aceptado a Jesús en su corazón para poder obtener el perdón de Dios, y empezó a decir un poco de cosas que yo creía cuando tenía su edad, cuando yo era cristiano, pero que me gustaría comentarlas para dejar un registro de, de lo incongruente que son algunos conceptos. No es con ningún ánimo de atacar a nadie ni nada, pero creo que es importante que sí, o sea, todo este esfuerzo que yo hago de hablar de estos temas, lo hago principalmente, el motivo del canal era para poder enfrentar las difamaciones del Islam, cuando dicen que el Islam es violento, que el Islam es terrorista, todas esas cosas que yo miraba en redes y decían, bueno, aunque sea algo pequeño, aunque lo mire una persona que no sepa del tema, pero que recibe propaganda, por lo menos que él pueda escuchar la contraparte, o sea, alguien que le diga, no, el Islam no es nada de eso, el Islam trata de esto, esto y esto, puedes validarlo, esto es lo que dice el Corán, esto no dice el Corán, y así, me explico. Pero también poder hacer comentarios para la persona que lo pueda ver sobre las incongruencias también que uno puede ver en, por ejemplo, ciertos elementos de la Biblia o ciertos elementos del canon cristiano, ¿ok? Lo considero importante no porque uno quiera pelear, sino porque cuando se trata del el alma de las personas, eh, si tú consideras que hay algo que puede hacer que la persona termine en el fuego, que pueda perderse, lo mínimo que puedes hacer es eh, decirle, mira hermano, esto no es correcto por esto y esto y esto. Porque después, yo me imagino después en el juicio final, a Dios preguntando, ¿qué hicieron ustedes para tratar de llevar al bien al hermano? Y no quisiera verme en esa situación de decir nada porque me dio miedo, no quise pelear, no le dije nada. No me gustaría verme en esa posición, yo creo que sería muy problemático. Y yo sé que ustedes llegan a la misma conclusión. Pero bueno, retornando al tema del video que vi, el muchacho dijo algo muy interesante, que es algo que yo manejaba en mis tiempos de cristianismo, que tenía que ver con lo siguiente, que Dios mandó a su Hijo a morir por la humanidad porque el sistema de sacrificio en la antigüedad, ustedes saben que uno cometía un pecado y sacrificaba un animal en expiación, como relata el Antiguo Testamento, eh, con los sacrificios que hacían los judíos, por ejemplo. Eso había quedado obsoleto porque la gente lo que hacía era de que si cometía un pecado solo iba, sacrificaba al animal y él seguía en lo mismo. Y no pasaba nada. Entonces vino Jesús para que a través del arrepentimiento y el sacrificio de Jesús la persona pudiera ser limpia de su pecado. ¿Ok? El problema, hermanos, con ese pensamiento, de las mil cosas que podría decir, empezando por el hecho de que Dios es único y no tiene asociados. O sea que Dios, por ejemplo, no puede tener madre, porque como es un ser eterno, Él no tiene ni principio ni fin. Y en ese sentido, Dios no podría tener una madre porque eso implicaría que tiene un principio. Y si tiene un principio ya no es eterno. Y si no es eterno, entonces no es Dios. ¿Me explico? Igualmente aplica con el tema de tener hijo, de tener esposa, de tener padre, etc. Pero bueno, aparte de ese tema, de sacrificar a uno como Dios sacrificar a su hijo, aparte de eso, fíjense bien, eso que dice la persona en ese video realmente está pasando con el concepto cristiano. Yo conozco a muchísimas personas que dicen ser cristianos y cuando cometen un pecado dicen, Dios me perdona, me arrepiento, me perdona, y siguen en lo mismo.
no cambian. O sea, eso que él dice de que vino a mejorar el tema de la expiación al hacer un sacrificio más perfecto, eso es mentira. Eso es mentira. La gente que dice ser cristiana comete un error, empieza a decir que se arrepiente, que me siento bien arrepentido de lo que hice, para pedir perdón a Dios a través de Jesús, y después van y siguen en las mismas, hacen lo mismo. Entonces, que me venga alguien a decir de que el sacrificio de Jesús era para perfeccionar el tema del sacrificio por los pecados y todo, no tiene ningún sentido. La vida real demuestra de que eso no funciona. Eso no funciona, pasa lo mismo, la gente no cambia, ¿ok? Ahora bien, fíjense bien, un ejemplo sencillo, el profeta Jonás, cuando vino a hablar con las personas de Nínive y les dijo de que buscara cómo cambiar, o si no la destrucción iba a llegar sobre ellos por sus pecados. ¿Qué dice la palabra? Que la gente de Nínive se arrepintió, y como se arrepintió, buscó a Dios, Dios, movido a misericordia, los perdonó y los libró de ese castigo que tenía preparado. ¿Ok? El Corán relata de cómo él Alá mandaba a sus mensajeros a los pueblos y decirles: mire, tiene que cambiar esto, si no va a pasar esto y esto y esto. Si el pueblo se arrepiente, Alá, el clemente, el más misericordioso, el más beneficioso, lo vas a perdonar. No necesita un sacrificio de nadie, ni matar a nadie por el perdón de los pecados de alguien más. Nada de eso es necesario, ¿ok? Sé que suena algo polémico, controversial, pero tenemos que entender de que Dios, para perdonar a alguien, no necesita matar a alguien más, ¿ok? Él es Dios. Si quiere perdonar a alguien, solo va y dice: eres perdonado. No necesita hacer una especie de ritual y así, porque como Dios lo puede todo, no está limitado. Él solo habla y se es. Él dice tal cosa y esa tal cosa se hace. ¿Me explico? Entonces, no nos podemos dejar engañar, hermanos. La realidad es de que nosotros tenemos que seguir la religión de los profetas, la religión de Abraham, la religión de Noé, de Adán, de toda esa línea de personajes que entendían de que solo hay un Dios y que la verdadera religión es la sumisión a Alá, la sumisión a Dios, porque nosotros somos monoteístas y nadie puede pagar por nuestros pecados. Cada hombre va a recibir conforme lo que haya hecho, porque no sería correcto de que un inocente pague por el crimen de un culpable. Ustedes lo saben bien, no tengo que decirlo, la verdad que ustedes lo saben bien. Entonces, era lo que quería comentar. Hermanos, yo les animo siempre a leer, siempre leer. Busquen de Dios en oraciones, en súplicas. Busquen a Dios en ayuno. Escudriñen la palabra, usen el intelecto, porque si no lo hacen es mentira. Te envuelven, hermano, te envuelven. Bueno, eso era lo que quería decirles. Salam alaikum a todos. Que estén en paz. Nos vemos.